La música de André Rieu, venerado como el rey del vals, ha cautivado a millones de personas y ha aportado felicidad y belleza a la vida de un gran número de personas. Por otra parte, ha surgido una trágica noticia en un momento en que los fans esperaban verle mejorar su situación. Marjorie Rieu, esposa de André, se despide tras sufrir una devastadora enfermedad, y su historia está conmoviendo corazones en todo el mundo. Sin embargo, antes de irnos, me gustaría saber cuál es su actuación o recuerdo favorito de André Rieu. ¿Es un concierto en particular, una pieza musical determinada o la forma en que su obra de arte te hizo sentir lo que te resultó más memorable? En la sección de comentarios, por favor, comparte tus ideas. Me interesaría mucho saber cómo ha influido la música de André en tu vida. Una vez aclarado esto, pasemos a los detalles del devastador diagnóstico de André, de cómo Marjorie está afrontando este desgarrador viaje y de lo que su historia significa para los seguidores de todo el mundo. En la actualidad, André Rieu sigue realizando largas giras en las que ofrece su combinación única de música, humor y espectáculo a devotos admiradores de todo el mundo. Sin embargo, detrás de este brillante trabajo se esconde una difícil vida privada que solo unos pocos conocen. Esta vida está plagada de miserias, secretos y dificultades. Tanto la profesión de músico como la vida amorosa de André Rieu están plagadas de dificultades. Aunque Rieu es bastante famoso y tiene la capacidad de brillar en el escenario, muy poca gente es consciente de que a menudo pasa por momentos difíciles, sobre todo en lo que se refiere a su matrimonio y sus relaciones sentimentales. Las personas cercanas a él eran las únicas conscientes del peso que soportaba, y nunca reveló ninguna información sobre su vida personal. Los obstáculos. Su lucha contra el cáncer de hígado no solo es una fuente de motivación para André Rieu, sino que también sirve de ejemplo para muchas otras personas que atraviesan problemas comparables a los suyos. El hecho de que el amor, la religión y la música puedan darnos fuerzas a pesar de las dificultades que nos presenta la vida es algo que él nos ha demostrado. Está claro que es capaz de llevar a cabo esta tarea. Su tenacidad y fortaleza nos recuerdan que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar esperanza y luz, y son la prueba de que el espíritu tiene el potencial de no rendirse nunca. Su tenacidad y fortaleza son inspiradoras. André Rieu está luchando contra el cáncer de hígado con toda su fuerza y fe durante este difícil momento. Participa en este conflicto porque es un luchador. Ha sido y seguirá siendo un signo de tenacidad y determinación a lo largo de toda su vida, no solo en la industria musical sino también en la vida cotidiana. Ha sido así durante toda su vida. André Rieu siempre será considerado un héroe por todas aquellas personas de todo el mundo que se dedican por completo a las artes y la música. Gracias a sus incesantes esfuerzos y a su actitud positiva, André Rieu seguirá siendo una inspiración para los demás mientras vivan, independientemente de lo que les depare el futuro. Millones de personas en todo el mundo y en todos los países del mundo se refieren con frecuencia a André Rieu como el rey del vals. Su carrera se ha extendido durante más de 40 años, y a lo largo de ese tiempo ha realizado presentaciones que no solo son coloridas, sino que también están llenas de una gran intensidad emocional. Rieu tiene un historial de deleitar y emocionar continuamente al público mediante la creación de actuaciones llenas de energía y emoción. Ha vendido la friolera de 40 millones de CD y DVD, lo que demuestra su enorme popularidad en todo el mundo. Desde entonces, su fama se ha extendido a todos los rincones del planeta. Por si fuera poco, ha llegado a lo más alto de las listas musicales en 30 semanas consecutivas en todo el mundo, desde Sudamérica y Australia hasta los continentes de Europa y América. Este logro puede servir para las listas musicales de cualquier parte del mundo. La información a la que ahora se tiene acceso indica que la música de vals es un tipo de música que ha caído en el olvido. Sin embargo, esto demuestra no solo la genialidad de André Rieu, sino también la popularidad y el respeto que se le tiene. Uno de los factores que contribuyeron al éxito de André Rieu fue la influencia de la orquesta Johann Strauss, la mayor orquesta privada del mundo, formada por 60 músicos. Además, en su éxito influyeron otros factores. Esta orquesta no solo era capaz de realizar actuaciones musicales, sino también de producir eventos culturales y artísticos extravagantes y a gran escala. Rieu pudo llevar a cabo estas actuaciones con la ayuda de este grupo. Normalmente, se encarga de organizar representaciones bien planificadas, en las que supervisa desde el vestuario hasta la música y la iluminación. Al llevar a cabo esta acción se asegura de que el público tenga la oportunidad de experimentar la combinación perfecta de audición y sensaciones. En lugar de ser únicamente conciertos musicales,
Todas y cada una de las actuaciones de Ryu consisten en encuentros orientados a fomentar la comunidad. Este espectáculo no es solo una experiencia visual impresionante, sino también un viaje musical que transporta al público a la época dorada de la música de vals. André Rieu no es solo un artista sobre el escenario, sino también un productor, un director de orquesta y una fuente de motivación para un gran número de generaciones de artistas y entusiastas de la música. Sus logros en cada uno de estos campos le han valido reconocimientos. Su entusiasmo y compromiso con el género fueron responsables directos del renacimiento de la música de vals en todo el mundo. A pesar de vivir en un mundo en el que los nuevos géneros musicales y la música contemporánea eran la norma, Rieu fue capaz de continuar y asegurarse de que la música de vals volviera a ser accesible a un público más amplio. No solo dio vida a las conocidas canciones de Franz Lehár, Johann Strauss y otros muchos compositores, sino que también las expuso a un público más joven que quizá no conociera o no le gustara la música de vals. Para ello, les dio vida con sus acciones. Los conciertos de André Rieu se ofrecen en diversos lugares de todo el mundo, además de en fastuosos salones. Estas actuaciones se celebran en lugares muy diversos, desde grandes estadios y plazas hasta lugares tan conocidos como la Friedhofplatz de Maastricht o el Palacio de Schönbrunn de Viena. Los lugares donde se celebran estos conciertos son muy variados. Las personas que lo escuchan no son solo de países de Europa, sino que también proceden de un variado espectro de otros lugares de todo el mundo. No es descabellado que recorran cientos de kilómetros para asistir en persona a los magníficos conciertos que ofrecen Rieu y Johann Strauss. Una prueba más del éxito de André Rieu es el hecho de que se haya embarcado en giras por todo el mundo. Todas y cada una de estas excursiones han sido vistas por 1 millón de personas, y todas y cada una de las entradas se han agotado por completo. Está claro que el éxito de André Rieu se debe a ello. Consiguió transformar las melodías clásicas que había compuesto en música fácil de escuchar y que todo el mundo pudiera disfrutar sin dificultad. Rieu consiguió cambiar la percepción que el público tenía de la música clásica, haciéndola más accesible y atractiva, todo ello con la intención de atraer a un mayor número de personas al género. Además de su papel como músicos, André Rieu y la orquesta Johann Strauss también desempeñan el papel de mediadores y administradores de los valores culturales y artísticos relacionados con la música de vals. Efecto sobre. Cada día, Rieu sigue contando su famosa historia, que es fuente de alegría y emoción para millones de personas en todo el mundo. Su pasión y amor por la música son inquebrantables, y afronta este proyecto con el mismo nivel de entusiasmo y devoción. Es muy probable que André Rieu consiga la devoción de un número aún mayor de aficionados a la música en el transcurso de los próximos años, y dejará un sello indeleble en los anales de la historia. A lo largo de su carrera, Graham Greene hizo apariciones en varias películas más, algunas de las cuales incluyen Thunderearth, Maverick, The Green Mile y Transamerica, entre otras. Además, fue él quien encarnó a Bird en la película, fue él quien interpretó al personaje, Rodney Grant, que había actuado anteriormente en Wenden es Her. Finalmente cedió a su furia y se suicidó tras hacer una aparición en Jerónimo. Ya había actuado anteriormente en Wenden es Her durante su carrera, además de su papel como Black Shaw. El actor Chandler Cardinal ha aparecido en diversas películas y programas de televisión, como Legends of the Fall y Smoke Signals, entre otros. Además, ha interpretado al personaje de Black Shaw. Según Studi, su interpretación del pony salvaje Alfling está ampliamente considerada como uno de los antagonistas más famosos de los anales de la historia de la televisión y el cine. En cuanto al individuo en cuestión, afirmó en su declaración que se trataba, como mínimo, de un auténtico lugareño. El apodo que se le dio fue el Alfling Pony Salvaje. La película Cara Roja, que recibió el Oscar a la mejor banda sonora, incluía a indígenas estadounidenses de forma significativa en toda su narración. La creación de Bailando con Lobos, que demostró que los artistas indígenas de la siguiente generación son competentes a la hora de contar sus propias historias a un gran público, fue un logro significativo para la siguiente generación de artistas indígenas. Desde la perspectiva de los artistas indígenas, fue un logro significativo. Por ejemplo, los intérpretes Sam McLarnon, Kimberly Guerrero y Gail Birmingham han manifestado que la película les motivó a dedicarse a la interpretación y al activismo para mejorar la representación de los pueblos indígenas. Todos ellos han declarado que la película les animó a hacerlo. Lo hacen para mejorar la representación de los indígenas en los medios de comunicación. Gil Birmingham es uno de los artistas que ha explorado este problema, siguiendo los pasos de otros artistas que lo han hecho. Tras ver la película Kicking Burn,
en la que Graham Greene hacía un complejo retrato de la figura sagrada de los Sioux. Mucha gente se hizo a la idea de que era posible que los lugareños interpretaran papeles más matizados. Esta toma de conciencia se produjo al ver la película, aunque se estrenó hace 30 años. La película Bailando con Lobos sigue siendo citada ocasionalmente como fuente de estímulo para quienes están interesados en convertirse en intérpretes autóctonos. Esto es así a pesar de que la película en cuestión ya se estrenó. Así las cosas. Está claro que las imágenes que incluyen una amplia gama de culturas tienen el potencial de ser extremadamente atractivas para un grupo diverso de individuos. Mucha gente opina que Bailando con Lobos debe considerarse un paso en la dirección correcta, hacia una representación más matizada y destacada de los indígenas en la televisión y el cine, a pesar de que el avance no sea muy significativo. Por otra parte, esta es la situación a pesar de que la velocidad no es muy alta. La serie de FX Reservation Dogs, que ha recibido elogios por su representación sensible y humorística de los problemas indígenas contemporáneos, fue creada por la showrunner indígena Sterling Harjo. Harjo es responsable de la producción de la serie desde el principio. La serie está producida por Harjo, que también es responsable de su producción. A pesar de que los cineastas indígenas trabajan actualmente por una mayor representación tanto delante como detrás de la cámara, Bailando con Lobos sigue sirviendo de fuente de inspiración y motivación para las siguientes generaciones de cineastas indígenas. El hecho de que Bailando con Lobos haya cosechado grandes críticas por haber contado con la participación de miembros de tribus indias americanas es algo que probablemente no sabías. Es muy probable que ya conocieras esta información. A pesar de ello, la película ya ha sido objeto de críticas debido a los giros inesperados que da en la narración. Es muy probable que desconocieras este aspecto concreto de la película que estabas viendo. La representación de un soldado blanco que interactúa con una tribu Sioux Lakota y establece una relación con ellos ha sido recibida con críticas por varios espectadores, que han expresado sus preocupaciones en sus comentarios. Los espectadores han manifestado su preocupación por la representación. Un historiador llamado Gary Adelman calificó la película con un 6 sobre 10. Indicando que no es muy precisa en cuanto a las sutilezas históricas y culturales que representa en su mayor parte. En lo que respecta a este suceso en particular, el hecho de que la película exagere la posición de Dunbar como valiente salvador de la tribu es un componente crucial de la situación que describe. Este es uno de los componentes más importantes de la. Su compasión y preocupación por los indígenas de los Estados Unidos de América parecen excepcionales si se tienen en cuenta las deplorables condiciones que se vieron obligados a sufrir durante ese periodo de tiempo. Después de tenerlo todo en cuenta, parece que el autor está más preocupado por construir una historia sobre el rescate de los blancos que por luchar realmente contra las atrocidades que estos cometen. Para colmo de males, las figuras pornográficas opuestas parecen representaciones unidimensionales de la dureza y los comportamientos asociados a la guerra, mientras que los personajes Lakota tienen muchas más facetas. Transformar la forma en que se distribuye la música clásica. Uno de los factores más importantes que han contribuido a la enorme popularidad de André Rieu es el enfoque creativo que adopta para presentar e interpretar la música clásica. Las actuaciones de Rieu, un extravagante espectáculo para los sentidos, contrastan fuertemente con el grueso de los conciertos tradicionales, que se ajustan a rigurosas restricciones. Sus actuaciones son una extravagancia para los sentidos. Tanto la música popular como los valses clásicos forman parte de su repertorio, y sus actuaciones son espectáculos teatrales a gran escala que incorporan elaboradas decoraciones escénicas, vibrantes trajes y una amplia variedad de estilos musicales. Su repertorio es una combinación de ambos tipos de música. Sus actuaciones suelen incluir obras musicales como El Danubio Azul y Segundo Vals. Sin embargo, no teme incorporar melodías modernas o bandas sonoras de películas para atraer a un público más diverso. Lo hace para atraer a un público más amplio, al eliminar los obstáculos que, en muchos casos, dan la sensación de que la música clásica es inaccesible. Este método ayudó a desmitificar el género, al emplear aspectos cómicos, narraciones emotivas y elementos que invitan a la participación del público. Rieu consigue crear un ambiente más parecido al de un festival que al de una representación tradicional. Sus actuaciones pretenden ser tan inspiradoras como entretenidas, y se producen con la intención de garantizar que el público, ya sea primerizo o devoto aficionado a la música clásica, se sumerja por completo en la experiencia. La música de Rieu consigue conectar con el público porque apela a sensaciones comunes a la experiencia humana. Esto permite al público sentirse más cerca de la música.
Al mismo tiempo que sus valses despiertan en el público sentimientos de romanticismo, alegría y nostalgia, su presencia en el escenario desprende calidez y encanto. Normalmente es capaz de mantener el interés de su público contándoles historias, haciendo bromas y animándoles a cantar con él. Este toque personal ayuda a desarrollar una conexión entre el artista y el público, lo cual es importante a pesar de que todos y cada uno de los eventos son notables por derecho propio. Tanto en lo que se refiere al público como al repertorio, Ryo está dispuesto a incorporar una amplia variedad de componentes en sus presentaciones. Entre los asistentes a sus discursos hay personas de diferentes edades, países y antecedentes culturales. Su público está compuesto por personas de muy diversa procedencia. Ryo garantiza que su música sea atractiva para todos los oyentes integrando clásicos tradicionales con arreglos contemporáneos. Esto es así tanto si el oyente es ocasional como si es un apasionado de la música clásica. Un empresario con mucho talento y un líder dinámico. El éxito que ha alcanzado Ryo puede atribuirse a diversos aspectos, como su carismático liderazgo y su astuto sentido financiero. Es el director de la orquesta Johann Strauss, y la química que se produce entre sus miembros mientras tocan en el escenario es una demostración del fuerte sentido de la camaradería que cultiva en su papel de director. Ambos comparten la pasión por la música, lo que no solo contribuye a la intensidad de sus interpretaciones, sino que también deja en el público recuerdos que permanecerán con ellos el resto de sus vidas. Ryo ha desarrollado un imperio mundial gracias a la utilización de sus dotes creativas, lo que le ha permitido tener éxito en el ámbito económico. Sus giras mundiales son tan populares que llenan totalmente los estadios de todos los continentes. Sus actuaciones, minuciosamente organizadas y publicitadas, son un éxito rotundo. Al mismo tiempo, Ryo ha adoptado los medios de comunicación contemporáneos publicando material en streaming, especiales de televisión y DVD. Esto permite a millones de fans disfrutar de su música sin tener que salir de casa. A lo largo de su carrera ha sabido adaptarse a las tendencias cambiantes de la industria musical, lo que ha sido uno de los elementos clave de su éxito continuado. André Rieu tiene una enorme repercusión, además de que las entradas para sus actuaciones siempre se agotan en todo el mundo. Un factor importante que ha contribuido al creciente interés del público por la música clásica, así como a su mayor accesibilidad a la misma, es el hecho de que él ha sido un gran contribuidor. Los fascinantes conciertos de André Rieu suelen dejar una huella imborrable en el espectador, que asiste por primera vez a la música clásica en directo. Gracias a Rieu, el vals y otras formas clásicas han cobrado nueva vida, lo que ha garantizado que sigan siendo relevantes en la actualidad. Como consecuencia de sus esfuerzos, un número significativo de aspirantes a músicos y compositores se han visto motivados a investigar vías alternativas a la música clásica. Esto ha servido para demostrar que el género puede ser convencional y contemporáneo al mismo tiempo. Otra ventaja de la obra de Rieu es que disipa la idea de que la música clásica es exclusiva o excesivamente solemne en sus composiciones musicales. La manera positiva en que se comporta recuerda a los oyentes que la música es para amarla, abrazarla y compartirla, independientemente del grado de talento o experiencia musical que posea alguien. Esto es algo que siempre es cierto. El compromiso. Además, es bien sabido que André Rieu dedica una gran cantidad de tiempo y probablemente recursos financieros a programas destinados a ayudar a personas necesitadas y elevarlas a un nivel superior. El hecho de que André Rieu siga intentando utilizar su música para difundir la felicidad y establecer grandes ideales es una prueba de que lo está haciendo, a pesar de las dificultades y la miseria que ha padecido. Además de escribir bellas melodías, el objetivo de André Rieu es transmitir amor y esperanza a todos los que se encuentran cerca de él, y lo hace interpretando estas canciones. Es una muestra de su pasión y de su firme convicción de que la música tiene un significado intrínseco en la vida, que es la demostración de todas y cada una de las notas y movimientos que interpreta en el escenario. Además, es el resultado de su entusiasmo y del compromiso que ha demostrado a lo largo de su trabajo. Además, es el resultado de su esfuerzo. Bajo la superficie que parece inmaculada se esconden sentimientos que son pensamientos sutiles y profundos sobre el sentido de la vida y el propósito que pretende cumplir. André Rieu es un músico comprometido con la búsqueda del sentido de la vida. Utiliza su música como método para inspirar y animar a otras personas, con la esperanza de que su música calmara e inspirara a los espíritus en estado de inquietud. André Rieu nunca vaciló en su objetivo, ni siquiera ante la tristeza y el sufrimiento. Lo hizo con la esperanza de que su música calmara y elevara las almas,
como artista y como persona que hace que la vida de los demás sea más feliz y tenga más sentido. Esta es su misión, que es noble y activa. Es una persona que hace que la vida de los demás tenga más sentido. André Rieu sigue confiando en el poder transformador del amor y la música, a pesar de que la vida siempre nos depara altibajos. Esto les sirve de fuente de inspiración, y lo hace con la esperanza de que cada nota que toca y cada ritmo que marca inspiren y animen a otros en todo el mundo. Este es el ímpetu que le impulsa a seguir adelante. El hecho de que deseemos y esperemos vivir juntos toda la eternidad no cambia la realidad de que, en última instancia, tendremos que enfrentarnos a la fugacidad de la muerte. Esto se debe al hecho de que la vida nos presenta regularmente circunstancias que no habíamos previsto. No es una tarea fácil reconocer que las personas ciertamente experimentarán tristeza como resultado de la pérdida que han sufrido. Es posible que Marjorie Rieu, esposa de André Rieu, tuviera la esperanza de que ambos pasarían el resto de sus vidas juntos, a pesar de que la vida no siempre se desarrolla según lo previsto. La separación es un componente ineludible de la vida que no podemos pasar sin experimentarla. Todas y cada una de las pérdidas son una carga terrible para nuestros corazones y almas, y no podemos ir solos por la vida. De hecho, la pérdida es un aspecto inevitable de la vida y, para poder seguir adelante, debemos ser capaces de aceptarla y adaptarnos a ella. Aunque los pensamientos de dolor y agonía puedan impregnar la mente en un grado significativo, los recuerdos y el amor que una vez se compartieron quedarán inscritos para siempre en el corazón. Esto es cierto aunque el corazón pueda estar lleno de angustia y desesperación, a pesar de que somos conscientes de que no podremos pasar el resto de nuestras vidas juntos. El amor y los recuerdos que tenemos por las personas que son importantes para nosotros permanecerán en sus corazones durante el resto de sus vidas. Además, cuando estamos insatisfechos, descubrimos la fuerza para continuar y prevalecer sobre las dificultades a las que nos enfrentamos. Cada vida tiene su parte de momentos buenos y horribles, y a pesar de que podamos pasar por periodos de sufrimiento y melancolía a lo largo del camino, nunca estamos verdaderamente solos. Estar triste no solo es un aspecto natural de estar vivo, sino que también desempeña un papel en el desarrollo de la empatía y la conexión humanas. Estar triste forma parte de la vida. En los momentos más difíciles, el apoyo de amigos, familiares y parientes suele ser una fuente de ánimo y fortaleza. Esto es algo que descubrimos. A veces, hablar de nuestros sentimientos y de las cosas que nos molestan puede hacernos sentir mejor y hacernos saber que no somos los únicos que pasamos por lo mismo. Cuando hablamos de estas cosas, nos comunicamos unos con otros. El amor y los recuerdos que compartimos seguirán existiendo en los corazones de aquellos que son importantes para nosotros durante el resto de nuestras vidas. A pesar de que no podamos vivir juntos en esta tierra durante el resto de nuestras vidas, hay que tener siempre presente que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre nos espera un rayo de esperanza y de fe. Esto es algo que hay que tener presente. Tiene la capacidad de ayudarnos ocasionalmente a evolucionar y a hacernos más fuertes, al tiempo que nos ayuda a identificar nuestro propósito en circunstancias difíciles. Este es un posible beneficio. Aunque la vida es un viaje lleno de obstáculos y circunstancias cambiantes, también es un viaje lleno de amor. Esto es así a pesar de que la vida es un viaje. Recuerda siempre que, incluso en medio de situaciones difíciles, somos capaces de encontrar la alegría, un sentido de propósito y el valor para persistir. Es algo que debemos tener siempre presente. Incluso cuando atravesamos los periodos más difíciles de nuestra vida, las cosas que nos apasionan y los objetivos que nos hemos fijado pueden ser una fuente de fortaleza para nosotros. A través del compromiso inquebrantable que demostró en el ámbito de la música, André Rieu aportó felicidad y un sentido de propósito a las vidas de millones de personas en todo el mundo. La música y los recuerdos que ha creado han dejado un legado único e irreemplazable que durará toda la eternidad. Es muy probable que la esposa de André Rieu tuviera el objetivo de vivir una vida junto a su cónyuge que fuera satisfactoria y duradera, aunque las cosas no siempre salgan como habíamos previsto. El afecto y las convicciones que compartimos seguirán existiendo a pesar de que nos tengamos un cariño mutuo. A pesar de que la vida está llena de obstáculos y cambios, son precisamente estas cosas las que la transforman en algo bello y significativo. Adquirimos más conocimientos y nos volvemos más resistentes, más introspectivos y apreciamos más lo que tenemos como resultado de experimentar la infelicidad y la tragedia. Además, nos educan más sobre quiénes somos como individuos. Además, a pesar de que la vida está en constante cambio, el amor y los recuerdos que André Rieu y su esposa comparten seguirán siendo una fuente de fuerza y fortaleza incluso en las circunstancias más difíciles. En todo el mundo,
es lo más útil que existe. Compromiso y tiempo. Utilizando este concepto en el contexto de nuestro sistema educativo, se dice que los niños son impulsados si tienen la percepción de que son autosuficientes, autodeterminados y, al mismo tiempo, conscientes de las exigencias y sugerencias de su entorno. Para que nuestros hijos alcancen la autorrealización, es necesario que puedan mostrar sus capacidades y mejorarlas. Así como si tienen o no un sentimiento de pertenencia a la clase, al grupo y al proceso de enseñanza. No es de extrañar que a los educadores nos resulte bastante difícil tener en cuenta estos tres requisitos fundamentales. La libertad de elección de los alumnos se ve considerablemente limitada por el currículo que se utiliza en nuestro sistema educativo. Los exámenes y el proceso de asignación de calificaciones suelen sacar a la luz deficiencias, insuficiencias e ineficacia. Es habitual que la gente crea que los profesores tienen poder sobre el comportamiento y el rendimiento de los alumnos. Nuestra tarea consiste en satisfacer las tres exigencias fundamentales de nuestros alumnos a pesar de los obstáculos que supuestamente se interponen en el camino. El diseño y el establecimiento de lugares abiertos pueden lograrlo. Se permite a los profesores codiseñar el curso recabando la opinión de sus alumnos, además de desarrollar zonas y regiones libres de calificaciones y ofrecer opiniones por su parte. Aumentan activamente la concienciación. Argumentan la importancia de los recursos didácticos dados. Fomentan el estudio autodirigido y transmiten habilidades de aprendizaje. Hacen posible la integridad social y el aprendizaje social. Los profesores fomentan el compromiso democrático y distribuyen las tareas. Los profesores se aseguran de que cada alumno pueda compartir sus talentos particulares. Promueven y valoran la iniciativa propia y la conducta humanitaria. Los profesores examinan la vida de los alumnos tal y como es en este momento. Aprecian a sus alumnos en un sentido que va más allá de sus logros. Por último, los instructores establecen un sentido concreto de pertenencia mediante el desarrollo de relaciones. A todos nos resulta difícil hacer realidad todos los conceptos mencionados en el contexto actual. Construir relaciones es increíblemente difícil. Por esta razón, creo que es especialmente relevante en el debate sobre la educación contemporánea. Tenemos que centrarnos más en las relaciones, además de las fundadas exigencias de competencia mediática y tecnología digital. Ya hemos oído a Otmar Mashoff y Thilo Ange hablar del diseño de las relaciones y de tener en cuenta los tres criterios esenciales de la educación moderna. El Gymnasium de Kirchheim, cerca de Múnich, nos revelará sin duda más información sobre Lili Nürnberger. ¿Qué opina de este viaje emocional? ¿Le ha impactado tanto como a mí? Hágamelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer su opinión. Y si esta historia te ha afectado, por favor, dale a me gusta. Comparte y suscríbete para recibir más historias significativas sobre las personas que nos inspiran. Gracias por vernos. Y sigamos celebrando el increíble legado de André Rieu y el amor que siente por Marjorie. Nos vemos en el próximo video.